Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver deshidratación y sobrehidratación. La deshidratación la pueden también encontrar como hipovolemia o también la pueden encontrar como déficit de volumen de líquido o déficit de volumen hídrico. La sobrehidratación pueden encontrarlo como exceso de volumen de líquido, como hipervolemia o como exceso de volumen hídrico. Todas estas entidades se refieren a lo mismo, ¿está? Algunos diferencian la deshidratación del déficit de volumen de líquido diciendo que la deshidratación se pierde más líquido que soluto. Y en cambio, en el déficit de volumen de líquido se pierden de manera igual, el líquido y el soluto, con lo cual se mantendría una osmolaridad normal. En cuanto a las causas, ya habíamos mencionado algunas, me mencionaron muy bien las pérdidas gastrointestinales como el vómito, la diarrea. Otra también mencionó la sudoración excesiva. Yo les comenté esto del deterioro del mecanismo de la sed, que ocurre mucho en gerontes. También les mencioné esto del uso inapropiado de diuréticos, lo de la diabetes insípida, y también una forma de deshidratación por hipovolemia sería la hemorragia. ¿Está? Estábamos desglosando causas de sobrehidratación. Lo primero que mencionaron fue la causa iatrogénica, es decir, que nosotros administremos más del líquido que se debe, entonces puede producir, por ejemplo, un paciente que tenga indicado un PHP a 7 gotas por minuto y a las 10 de la mañana terminó de pasar los 500 mililitros de solución fisiológica, sería una causa iatrogénica de exceso de volumen de líquido. Otras causas son patologías que vamos a ver más adelante, como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal. No vamos a ver cirrosis hepática y de la mano con esto insuficiencia hepática, pero sí van a haber hepatitis y van a ver que como consecuencia de algunas de estas, como la B, puede terminar como complicación en una cirrosis. Pero bueno, esa también es otra causa. Y el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que es cuando hay un exceso de producción de hormona antidiurética. Entonces, si tengo mucha hormona antidiurética, voy a retener mucho líquido. ¿Está? Este es lo que está escrito acá como CIJAT. Y esas son las principales causas, tanto de sobrehidratación como de deshidratación. Así que ahora quiero que piensen en los signos vitales y me digan cómo pueden llegar a encontrarse en una deshidratación y cómo se van a encontrar en una sobrehidratación. Al menos 3. En la deshidratación va a haber ¿Alguna? ¿Cómo va a estar la tensión arterial en una En la deshidratación? deshidratación va a estar alta la frecuencia cardíaca. ¿Alta en la deshidratación? Sí, la frecuencia cardíaca. Ah, la frecuencia cardíaca. ¿Y la tensión arterial? Disminuida. Disminuida. Perfecto. Entonces tengo una frecuencia cardíaca alta, una tensión arterial baja en la deshidratación. ¿La amplitud del pulso va a estar disminuida o elevada en la deshidratación? Disminuido. Disminuida. ¿La diuresis va a estar disminuida o aumentada en la deshidratación? Disminuida. ¿La orina va a estar concentrada en la deshidratación o diluida? Concentrada. Concentrada. ¿El peso va a estar disminuido o aumentado? Disminuido. Disminuida. ¿Cómo va a estar la piel? ¿Seca, húmeda, signo de pliegue o signo de Godet? seca. Seca. Seca, mucosas secas, pálidas. Bien. ¿Se va a dar signo del pliegue positivo o signo de Godet? De pliegue positivo. Signo de pliegue positivo, exacto. Tener presente que en pacientes gerontes el signo del pliegue no se toma en la mano, se toma en frente o en esternón, porque ya tienen laxitud en la piel por el propio proceso de envejecimiento. ¿Está? ¿Y el peso? ¿Cómo va a estar? ¿Disminuido o aumentado en un paciente deshidratado? Disminuido. Perfecto. A la auscultación no van a encontrar no van a encontrar nada relevante en la auscultación, no van a encontrar ruidos agregados. ¿Y las venas yugulares van a estar colapsadas o ingurgitadas? Distendidas.
o distendidas? ¿Van a estar colapsadas o distendidas? Colapsadas. Exacto. Si tengo menos volemia, directamente no la voy a ver a las yugulares. Ahora vamos a pensar en lo otro. Sobrehidratación. Nuevamente, tensión arterial, Disculpe. ¿cómo va a estar? Le quería preguntar algo que no escuché. Cuando dijo sobre cómo tomar el signo de pliegue positivo o negativo en gerontes, ¿dónde dijo que era? Porque justo se me cortó y no. Frente, esternón. Ok, gracias. Bueno, tensión arterial en paciente con exceso de volumen de líquido, ¿cómo va a estar? Aumentado. La frecuencia cardíaca, Disminuida. no, va a estar alta también, al igual que en la deshidratación. La amplitud del pulso, Y alto. exacto, va a haber un pulso saltón, va a ser amplio ese pulso. En cuanto a lo respiratorio, pueden llegar a encontrar crepitantes. Esto no se preocupen, que después lo vamos a ver en la clase de valoración respiratoria, pero por lo menos que les suene este sonido. Se siente como un burbujeo el crepitante. Si tengo exceso de volumen de líquido, pueden inundarse los pulmones, es decir, específicamente los alvéolos, y al auscultar, en la expiración van a sentir el como burbujas reventándose. Es con lo que se le suele comparar. ¿Está? Entonces, eso es lo que puede encontrarse en la auscultación de un paciente con sobrehidratación. Las yugulares, ¿cómo van a estar? Distendidas. Distendidas. ¿El peso? Alto. Aumentado. Aumentado. Aumentan, claro. Un paciente que retiene líquido aumenta de peso. ¿Qué más me queda? La piel, ¿qué puede presentar como trastorno en la piel? Edema. Edemas, exacto. Recuerden que no es lo mismo tener un edema en el pie que en todo el cuerpo. Los edemas suelen ser ascendentes, ¿está? Suelen ir desde los pies y van ascendiendo. Tobillos, pueden llegar a rodilla o incluso extenderse por todo el cuerpo, y a esto se conoce como anasarca, cuando está extendido por todo el cuerpo. Recuerden que los edemas principalmente se presentan en zonas de declive, y es por eso que se observan más en manos y pies, ¿está? Y eso, no es lo mismo que esté extendido, la extensión sea solo localizada en el pie, a que esté en todo el cuerpo. No es lo mismo que tenga una leve fobia a que tenga una fobia muy profunda. Acá estamos hablando del signo de Godet, ¿está? Eso también hay que tener en cuenta. Muy bien. Esto que les estaba mencionando, que son manifestaciones clínicas, fíjense en que está en un cuadro bien resumido en el Lemón. ¿Qué quedaba? La diuresis y la densidad urinaria. La densidad urinaria en un paciente con sobrehidratación va a estar disminuida, ¿está? Va a estar baja. Y como ya habíamos mencionado, en un paciente con deshidratación, la orina va a ser concentrada, por lo cual la densidad va a estar alta, la densidad urinaria, ¿está? Y creo que eso había quedado en cuanto a las principales manifestaciones clínicas, tanto de la deshidratación como de la sobrehidratación. Ahora vamos a hablar de algo que también se suele preguntar en los parciales, que se refiere a cambios en los laboratorios. Tengan presente que hay algunas cosas que sí se van a modificar y otras que van a depender mucho de la causa, tanto de la deshidratación como de la sobrehidratación. Por ejemplo, acá están viendo el cuadro que hice. Fíjense, que dice, el potasio puede estar bajo. Principalmente puede estar bajo cuando la causa de la deshidratación son pérdidas digestivas. Un paciente que vomita mucho pierde potasio. Un paciente con mucha diarrea pierde potasio. Pero no se va a aplicar a todas las deshidrataciones, sino específicamente a las de causa gastrointestinal. Se puede observar con más frecuencia esta hipopotasemia o hipocalemia, que es lo mismo. Lo mismo, el sodio y la osmolaridad. Recuerden que el sodio es uno de los principales elementos que repercute sobre la osmolaridad, por eso los puse juntos, van siempre casi de la mano. Puede estar el sodio normal o aumentado.
¿Cuándo va a estar aumentado? Cuando pierde más líquido que soluto. Entonces voy a estar más concentrado, por lo cual va a aumentar el sodio. Y también con esto va a aumentar la osmolaridad si pierdo más líquido que soluto. ¿Se entiende? Y si pierdo de forma proporcional, tanto el sodio como la osmolaridad se pueden mantener en valores normales. Ahora bien, en la deshidratación sí va a haber un incremento del hematocrito, un incremento de la hemoglobina y un incremento de la densidad urinaria, que es algo que ya habíamos mencionado. Por el otro lado, en la sobrehidratación va a ocurrir lo contrario, una disminución del hematocrito, una disminución de la hemoglobina, una disminución de la densidad urinaria, y el sodio y la osmolaridad, como les había mencionado, en la deshidratación va a depender de la causa. Si retengo más líquido que soluto, voy a tender a una disminución del sodio, es decir, una hiponatremia dilucional. Esto lo habrán hablado quizás en la clase de alteraciones del sodio. Puede haber esto, una hiponatremia dilucional, por lo tal disminuir este sodio. Y como el sodio va de la mano de la osmolaridad, también puede disminuir la osmolaridad en caso de que ocurra esto. Ahora, si se incrementa en las mismas proporciones, tanto el sodio como la osmolaridad van a estar normales. Y eso es como lo principal que le pueden llegar a preguntar en cuanto a alteraciones de laboratorio en paciente con deshidratación, o les pueden tomar en paciente con sobrehidratación. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Vamos al otro apartado, tratamiento. En la deshidratación, como pierdo líquido, tengo que reponer líquido. ¿Está? O sea, va a depender de la gravedad. Y la reposición, en casos leves, va a ser oral, por vía oral. Ya van a ver que en pediatría se utiliza mucho las sales de reposición de la OMS. Es decir, además de agregar líquidos, se le agrega minerales. Entonces, en casos leves, esa reposición de líquido va a ser por vía oral. En casos moderados y graves, la reposición va a ser intravenosa, por lo cual va a requerir que ustedes coloquen un acceso venoso periférico, ¿está? Para reponer esos líquidos. ¿Alguna sabe qué es una expansión? No. ¿No? Una expansión consiste en administrar un determinado volumen, que te lo va a indicar el médico, en poco tiempo. Hay veces, por ejemplo en pacientes gerontes, que las expansiones son pequeñas. Por ejemplo, que se administren 250 mililitros. Y va a goteo abierto, es decir, rapidito. Abro el clamp, que pase, rápido. En menos de una hora tiene que pasar. Preferentemente en media hora. Eso es una expansión. A veces la expansión puede ser de 500, a veces puede ser de 1 litro, a veces puede ser de 2 litros. Las soluciones más utilizadas en las expansiones son solución fisiológica y Ringel lactato. El Ringel lactato se parece más al plasma, por lo cual es más utilizado cuando la causa son hemorragias. Cuando hay sangrado, es más habitual utilizar Ringel que solución fisiológica. Por esto que les acabo de decir, porque se parece un poquito más en su composición al plasma. ¿Está? Y eso sería el tratamiento de la deshidratación. Reponer ese líquido que se perdió. En cambio, en la sobrehidratación, yo por un lado tengo que restringir los líquidos, es decir, que ingieran menos de lo normal. Este paciente que tiene sobrehidratación no va a tomar 2 litros día, a pesar de que es verano y hace calor, porque ya está sobrecargado. ¿Está? Además, también va a requerir una dieta hiposódica, es decir, una restricción de sal. ¿Sí? Porque ya saben, la sal va de la mano del agua. Si consume mucha sal, va a retener más líquido. Y como tratamiento se suelen utilizar los diuréticos en un paciente con sobrehidratación. Es decir, eliminar ese exceso de líquido a través de la orina. ¿Estamos?
¿Venimos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Y todavía, profe, le hago una consulta. Sí, En el caso, por ejemplo, de pacientes que vengan de una red, de una fiesta electrónica, que suele pasar que consumen mucha agua. En sí. ese caso, ¿qué se hace? Esos pacientes que se suelen dar con éxtasis y no paran en toda la noche de moverse, tienen mucha sed porque también se deshidratan mucho. ¿Entendés? Esa sed se produce por un incremento de la osmolaridad, y ese incremento de la osmolaridad es porque pierden líquido. El paciente que consume éxtasis, que es muy típico de estas fiestas electrónicas, no para, está muy arriba, es como la cocaína. Entonces están todo el tiempo moviéndose, y así como están todo el tiempo moviéndose, están también perdiendo mucho líquido. Por eso es que necesitan este líquido y que tienen todo el tiempo sed, y después se las venden el agua a fortuna por esta sed que tienen estos muchachos. No es que cursan con sobrehidratación. ¿Está bien? Ah, bueno, gracias. Como Profe, dice una la consulta. canción, encima estoy grabando, pepa y agua para la seca. Sí, otro, ¿qué querían preguntar? Sí, le quería hacer una consulta. ¿El tema de la diálisis con la sobrehidratación tiene algo que ver? ¿Puede usarse como un tratamiento o nada que ver eso? Sí, sí, pero vieron que les mencioné como una de las causas de sobrehidratación la insuficiencia renal. Es decir, un paciente con insuficiencia renal cursa con signos de sobrecarga. ¿Se entiende? Entonces, el tratamiento también va a ser similar. En la insuficiencia renal, como en la insuficiencia cardíaca, parte del tratamiento va a ser tratar la sobrecarga. De manera que se va a repetir esto, de la restricción de líquido, de la restricción de sal, del uso de diuréticos. Y también se van a repetir las manifestaciones clínicas, porque son manifestaciones clínicas de sobrehidratación. Por eso es importante estudiar este primer tema, porque después les va a servir para más adelante, cuando vean insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Les va a servir para asociar las manifestaciones clínicas y para asociar con el tratamiento. En un paciente con insuficiencia renal, esa sobrecarga, cuando no se puede tratar con medicamentos y con este tratamiento que les mencioné, es decir, que el deterioro del filtrado glomerular es tan grave, se termina terminando de sacar ese exceso de líquido mediante la diálisis. Pero bueno, es un tema que van a ver en insuficiencia renal. Bien, sigo avanzando. Gracias. Estos son algunos diagnósticos de enfermería sugeridos por la bibliografía. Estas son las famosas etiquetas diagnósticas de la NANDA. ¿Está? Fíjense que en la deshidratación, una de las que sugiere es déficit de volumen hídrico. Otra sugiere perfusión tisular ineficaz. Y otra, riesgo de lesión. Riesgo de lesión se refiere a la caída. En un paciente deshidratado, también va a estar disminuida la perfusión encefálica, es decir, del cerebro, y si no le llega agua al tanque, tiene más riesgo de caerse. Les voy a dar un ejemplo de cómo pueden utilizar un diagnóstico de una etiqueta de la NANDA para un paciente, para un diagnóstico real. Por ejemplo, yo podría poner alteración de la actividad vital, respiración, circulación, relacionado con perfusión tisular ineficaz, y como manifestaciones puedo poner justamente manifestaciones de perfusión tisular ineficaz. Ejemplo, disminución de la amplitud del pulso. Pies fríos. Otro, disminución del relleno capilar. Y ahí tendré un diagnóstico real en el modelo de Nancy Roper, utilizando una etiqueta diagnóstica de la NANDA. Con esto quiero decirles que no son cosas opuestas las etiquetas diagnósticas de la NANDA con el modelo de Nancy Roper. Se puede tranquilamente implementar, se fija en qué AB va y ya está. ¿Está? O sea, a ustedes les puede servir esto para cuando tengan que resolver los casos clínicos. Pueden utilizar esas mismas etiquetas, pero tienen que tener presente de que coincidan esas manifestaciones con la etiqueta que estás utilizando. ¿Está? Y otros que sugiere para la sobrehidratación son el exceso de volumen hídrico, el riesgo de alteración del intercambio gaseoso,
con esto que les explicaba, en un paciente con exceso de volumen de líquido puede complicarse con algo que se llama edema agudo de pulmón. Se le inundan los alvéolos, si altera el BQ, y por lo cual, es decir, la ventilación-perfusión, por lo cual hay un deterioro del intercambio gaseoso en estos pacientes. ¿Está? Por inundación alveolar, por este exceso de volumen de líquidos. Por eso se expresa como un diagnóstico de riesgo. Es algo que puede pasar. No es que todo paciente con sobrehidratación tiene edema agudo de pulmón. No. Puede pasar. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Un paciente con sobrehidratación tiene edemas. Un paciente con edemas tiene más riesgo de lesiones cutáneas. ¿Estamos? Sí. ¿Me siguen? Bien. Bueno, ahora vamos al cuidado de enfermería. Nuevamente, como se los mencioné antes, estos cuidados los pueden trasladar después, por eso se lo tienen que saber muy bien, tanto a insuficiencia cardíaca como insuficiencia renal. ¿Está? En la deshidratación es importante hacer balance de ingresos y egresos, después lo vamos a ver. Es importante también ver el control del ritmo diurético, controlar el ritmo diurético, es decir, cuántos mililitros orina por hora. El valor normal del ritmo diurético es entre 1 y 2 mililitros por kilo por hora. Es decir, yo que peso 100 kilos debería orinar entre 100 y 200 mililitros por hora. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Es Sí. Bueno. 1 mililitro por kilo por hora. Entre 1 y 2, ese es el rango normal, entre 1 y 2 mililitros por kilo por hora. Además de controlar este ritmo diurético, tengo que ver las características de la orina. Ya vieron que puede ser escasa, es decir, tender a la oliguria o hacia la anuria, y generalmente se va a encontrar más concentrada. ¿Está? Por eso tengo que evaluar las características de la orina y evolucionarlo. El pesaje basal, ya vieron que el peso puede estar disminuido en un paciente con deshidratación. Yo, de un día al otro, puedo perder 1 kilo de líquido, pero no voy a perder 1 kilo de grasa de un día al otro. ¿Se entiende? Por eso es muy importante controlar el peso. Expresa muy bien el líquido que tiene el paciente. Observar las yugulares, ya dijimos que van a estar colapsadas en una deshidratación. Control de signos vitales con énfasis en tensión arterial, frecuencia cardíaca y amplitud del pulso. Recuerden, tensión arterial alta, frecuencia cardíaca alta, tensión arterial baja, frecuencia cardíaca alta y amplitud del pulso disminuida en una deshidratación. ¿Está? Va a estar hipotenso con amplitud disminuida del pulso. Turgencia de la piel, recuerden que va a estar poco turgente, va a estar seca, las mucosas van a estar secas y pálidas. En un paciente de esto muchas veces le va a tocar colocar un acceso venoso periférico para reposición de líquidos, colocar una sonda vesical para controlar ese ritmo diurético. Muchas veces le van a indicar las expansiones, esto que ya les había mencionado lo que es, y también colocar el plan de hidratación. Eso va a ser su función como enfermera. El médico se los va a indicar, pero ustedes van a ser quienes tienen que administrar esa expansión o colocar el plan de hidratación según lo que indique el médico, llámese a 35 gotas por minuto, a 42. Eso se van a encargar ustedes de regular el goteo, rotularlo y colocarlo. Extracción de sangre y toma de muestra de orina. Muchas veces nos toca a nosotros. Hay lugares en que hay técnicos de laboratorio que van y toman estas muestras. Y hay otros en que se encarga enfermería. Pero es importante, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, que son los hallazgos del laboratorio. ¿Está? Estos se derivan ¿de qué? De la extracción de sangre y de la muestra de orina. Y en la sobrehidratación es similar. Volvemos a hacer el balance, hay que controlar el ritmo diurético y las características de la orina, es importante pesar al paciente, hay que observar las yugulares, que en este caso van a estar distendidas, hay que hacer el control de signos vitales y prestar especial atención a la tensión arterial, alta, frecuencia cardíaca, alta, amplitud del pulso, alto. Todo esto va a estar alto en la sobrehidratación. Recuerden que también se conoce como hipervolemia, tiene mucha volemia, por eso va a aumentar tanto la TA como la amplitud del pulso. Valorar los edemas, esto que les decía, la extensión y qué grado de fobia deja. Es decir, teniendo en cuenta el signo de Godet.
Si presenta o no disnea, ¿le falta el aire? Bueno, ahí me está diciendo que ese líquido llegó a los alvéolos. Hay que tener presente eso. No es lo mismo una disnea clase funcional 1 que 4. No se preocupen, lo van a ver en valoración respiratoria, cómo se clasifica la disnea. Pero ya por lo menos sepan que hay una categorización de esa falta de aire. Auscultar campos pulmonares, por estos que les dije, puede que presente crepitantes, y no es lo mismo tenerlo solo en la base que en todos los pulmones, esos crepitantes. Y los tonos cardíacos. Esto se lo menciono ahora. En un paciente con sobrecarga puede haber ruidos agregados, puede haber R3 o R4. Recuerden que lo normal es R1, R2, es decir, loop, dub, algunos lo van a conocer como tonalidad 1 y tonalidad 2, T1, T2, pero es lo mismo, R1, R2, loop, dub. ¿Está? En pacientes con sobrehidratación puede haber un tercer ruido, loop, dub, dub, y ahí se encuadra. Pero bueno, eso también. No se preocupen, lo van a ver en valoración cardiovascular, la auscultación de los focos de auscultación y las alteraciones que se pueden presentar. Pero por lo menos les va sonando. Lo mismo, la colocación del acceso periférico, el de la sonda vesical también es importante. El acceso periférico va a servir para que administremos de forma endovenosa. Si la sobrehidratación es grave, muchas veces va a requerir que ese diurético, el más utilizado ya saben es la furosemida, se administre de forma endovenosa, por lo cual requiere que antes nosotros pongamos la vía. ¿Está? Y la sonda vesical es lo que nos va a permitir a nosotros vigilar este concepto que les decía de ritmo diurético. Es decir, yo en la bolsa puedo ver cuánto está orinando por hora, porque la sonda vesical vacía continuamente la vejiga. ¿Está? Distinto a orinar de forma espontánea, que sería en un orinal o brocal, es distinta la situación. Bueno, parte del tratamiento, administrar diuréticos, que ya lo mencionamos, restringir el sodio y el agua. Eso también va a formar parte de nuestras competencias. Nosotros somos el que tiene que administrar el diurético. Nosotros tenemos que vigilar que esté comiendo sin sal, es decir, que coma solamente lo que le dan en la institución y que no reciba ni agua ni cosas saladas por parte de los familiares. Tenemos que estar atentos a eso. Muchas veces pasa que vienen de contrabando, le traen una botellita de juguito que le gusta, o le traen unas paquetes de papa frita porque pobre hombre tiene que consumir algo, ¿no? O me lo tienen muerto de hambre en la clínica. Pasa. Bueno, extracción de sangre y toma muestra de orina, lo mismo, teniendo presente esos cambios que pueden haber en el laboratorio, a nosotros nos toca también hacer esto. En muchos lugares y en otros hay técnicos de laboratorio, extraccionistas que vienen a hacer. ¿Está? Muy bien. Hasta acá estamos con la clase de sobrehidratación y deshidratación. Vimos tratamientos, cuidados, diagnósticos de enfermería, causas, manifestaciones clínicas, alteraciones de laboratorio. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Vienen bien? Sí, profe, se entiende todo. Bueno, bien. A ver. No sé cuánto me queda de tiempo para que se corte. Yo creo que quizás me conviene ya armar